Muy buenas, y en este video lo que vamos a hacer es analizar la variante B3, que como vamos a ver, si bien es cierto que se puede jugar tranquilamente, no es del todo recomendable. Ya vamos a ver el porqué. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo F6, enroque caballo por E4, D4. Si alguno ingresó por primera vez, digamos, si ve por primera vez en nuestro canal y no entiende mucho de qué se trata o por qué se juegan estos movimientos, les recomiendo que vean los videos que hemos hecho anteriormente, sobre todo el video introductorio, para que puedan obviamente entender mucho mejor, porque en ese video explicamos con mayor profundidad el porqué de los movimientos principales. Así que bueno, por eso lo vamos pasando rápido. Alfil por C6, D por C6, D por E5, caballo F5, dama por, rey por y caballo C3. Y ahora rey E8 era la recomendación que habíamos hecho, pero también habíamos dicho que bueno, era posible alfil D7 y tratar de transferir el rey al flanco de dama jugando un rey C8, B6, rey B7. Y aquí la jugada B3, ¿sí? La idea, bueno, básicamente trata de desviarse de las principales jugadas que son, bueno, H3 o también torre D1, que son jugadas muy empleadas. Y en su lugar juega esto, donde intenta llevar el alfil a B2, pero la desventaja quizás es que en estos tipos de finales el alfil en B2 va a estar bastante restringido, porque si nos ponemos a pensar, choca con un peón en E5, con lo cual su actividad va a ser muy limitada. Entonces creo que básicamente va a tener mucha menos actividad que, por ejemplo, si lo colocamos en F4, donde va a presionar, por ejemplo, el peón de C7, como bueno, hemos analizado en videos anteriores. Caballo E7, esta jugada es una jugada interesante y muy importante. Es que eso obviamente es una jugada muy flexible, que tiene como idea fundamental darle paso al alfil para que pueda presionar el caballo de F3. Además, si tenemos que ubicar el caballo luego en alguna posición, vamos a tener opciones. Una de las opciones va a ser llevar el caballo a D5 para producir un intercambio y tratar de mejorar nuestra configuración de peones. Otra de las posiciones va a ser a G6 para tratar de presionar el peón de E5. Y por qué no, no hay que desechar la opción de que el caballo regrese a F5, que es una de las posiciones que también suele ocupar y que bueno, se da muy seguido en las partidas. En este momento, bueno, alfil B2 es la principal, pero también es cierto que caballo D4 se puede llegar a intentar tranquilamente, porque este caballo en D4 básicamente aprovecha el hecho de que el caballo al haber regresado a E7, dejó de controlar la casilla D4, con lo cual saca provecho de eso. Pero además el caballo, al ir a la casilla D4, pone de manifiesto el deseo de tratar de expandirse en el flanco de rey. Libera la posibilidad de jugar un F4, lo cual eso tiene que ser favorable. ¿Qué deberíamos hacer con negras? Bueno, tratar de aprovechar la inestabilidad del caballo de D4. Como pueden ver, el caballo está en el aire, por lo tanto no es un caballo sólido, y los caballos, si no tienen un buen sostén y una buena protección, suelen ser débiles. Entonces la jugada de las negras va a ir orientado a este propósito, jugando alfil G4, una muy buena jugada. Controlo la jugada torre D1, evito que consoliden la defensa del caballo con un torre D1 y amenazo torre D8, F3, y ahora la jugada buena torre D8. Es una jugada intermedia muy fuerte, donde luego de, por ejemplo, torre D1, alfil C8, y el negro ha logrado desarrollar su flanco de dama de una manera óptima, y dependiendo obviamente del próximo movimiento del blanco, va a elegir cómo desplegar sus piezas. Por ejemplo, si alfil B2, en este caso vamos a jugar un caballo F5, caballo por F5, alfil por F5, y el peón de C2 está bastante débil, por lo tanto eso nos garantiza un juego excelente. Y si en lugar de alfil B2 juegan alfil G5, aquí podríamos continuar con H6, alfil en H4, y aquí vamos a ver una idea típica del negro también para
presionar la posición de las blancas, que es la jugada G5, una jugada muy interesante. Con esa jugada pretendo controlar posible avance de F4 por parte del blanco. Quiero jugar un alfil G7 tocando el peón de 5 y también quiero jugar un caballo G6, como pueden notar. Por lo tanto, tiene muchos beneficios esta jugada y hace que la posición de las negras se torne muy interesante. Luego de caballo E4 amenazando jaque mate, hay que tener mucho cuidado ahí. Jugamos alfil G7. Si alfil G3 jugamos caballo G6, realizando las ideas que hemos mencionado. Y ahora, por ejemplo, si caballo F6 ayuda a las negras a que básicamente puedan mejorar su posición, en este caso la posición del rey, jugando rey E7, C3, H5, H3, perdón, H4, alfil H2, caballo por E5, alfil por E5, alfil por F6, alfil por C7, torre D5 y la estructura de peones de peones de las negras, ¿sí? La estructura de peones de las negras es fija y prácticamente la pareja de alfiles nos da una muy buena posición y con muchas chances, ¿verdad? Así que por esa razón quizás caballo F6 no es una buena jugada y torre D2 sea un poco más precisa, con idea de posición complicada, con idea de pasar la torre a E1, con idea obviamente de hacer que la jugada caballo F6 sea un poco más fuerte que en las líneas anteriores. Y por supuesto la torre en E1 va a tratar de presionar la ubicación del rey en el centro. Ante torre D2, en este caso vamos a jugar caballo por E5, que parece muy arriesgado por esto, pero lo cierto es que luego de rey E7, caballo por G5, H por G5, alfil por, torre por y rey F6, creo que bueno, hemos alcanzado una posición aproximadamente igualada y la actividad de las piezas de las negras compensa desde luego la mala estructura que tenemos en el flanco de dama. Así que bueno, creo que la posición es muy razonable para el negro. Así que bueno, esto es todo en cuanto a la variante caballo D4. Parece ser una jugada muy interesante, ¿verdad?, para las blancas, tratando de aprovechar muchos factores que dejó la jugada caballo E7. También hemos dicho que alfil B2 es posible. Pero bueno, parece no ser, según lo que hemos analizado, parece no ser la mejor jugada. En este caso jugamos alfil G4, nos permite realizar nuestro plancito bien, digamos, efectivamente. Torre A de 1 en este caso no sería muy precisa. Yo creo que, por ejemplo, ahora luego de caballo G6, torre F E1, alfil por, peón por y alfil B4, que es una jugada buena, el negro intercambia la pieza que quizás es la pieza más inactiva que tenía y se da, bueno, un final de alfil contra caballo, donde bueno, muchas veces hemos dicho que generalmente esto le conviene a las negras, quedarse con un caballo que suele jugar mucho mejor que el alfil en este tipo de posiciones. Por ejemplo, ahora si torre 4, alfil por, caballo por y rey E7, las ventajas de las negras parece ser clara. Después de cambiar un par de torres en la columna D, se puede establecer un muy buen bloqueo, ¿verdad?, en las casillas E6 y F5, y a mi entender el caballo aquí tiene que ser muy superior al alfil. Así que bueno, por eso la jugada torre A de 1 quizás no sea una muy buena jugada. Y si caballo de 4, que es lo mejor, en este caso luego de torre de 8 queda de relieve la debilidad del caballo de D4. Por ejemplo, ahora caballo de 4 tratando de generar una posición activa, pero a la vez darle defensa al caballo de D4. Ahora vamos a ver una idea que ya hemos mencionado. El caballo dijimos que podía ir a 3 lugares posibles, desde E7 a D5, a G6 o a F5. Así que en este caso es una idea muy interesante, intercambiando caballos, que parece ser una buena opción aquí. Luego de caballo por, alfil por, torre de F a E1, con ideas ya de comenzar a presionar en la posición del negro, ¿verdad? Quiere jugar H3, G4, F4, lanzar los peones sobre el flanco de rey,
Pero aquí con esta jugada H5 es una jugada muy buena, profilaxis contra esta expansión que planeaba hacer el blanco sobre el flanco de rey. Se detienen todas las ideas relacionadas con H3 y G4 y por lo tanto quedamos con una muy buena posición. En la partida se jugó C4, lo cual parece ser una imprecisión. Veamos qué pasaba si se jugaba H3, por ejemplo, que era lo bueno. Aquí con H4 fijamos los peones del flanco de rey e impedimos que se puedan movilizar de manera efectiva. Torre E3, torre H6, torre A E1, alfil B4 y el negro tiene una ventaja, ¿sí? Una ventaja completamente clara pero bueno, el juego aún sigue siendo complicado, pero desde el punto de vista de la apertura quedamos con una muy buena posición. Así que bueno, esto hubiera sido si jugaban bien las blancas, pero como jugaron mal, jugaron C4. C4 es un movimiento descuidado porque, bueno, en primer lugar, no tienen en cuenta que la columna D está siendo tomada por las negras y deberían haber tomado ciertos recaudos, ¿verdad? Ahora las negras tienen la oportunidad de invadir a través de esta columna, por ejemplo con alfil B4, una jugada buena. Ahora por ejemplo torre E3, alfil por, torre por y torre D2. Como podemos ver, aquí está la ventaja de la mala jugada que hicieron las blancas con C4 al no haber prevenido por ejemplo estas incursiones de torre. Luego de alfil D4, rey E7, el negro aquí ya está con una ligera ventaja. Las negras centralizan el rey, se preparan para poner de juego la torre de H8, que suele ser el mayor problema también de las negras en esta posición. La quieren llevar a dominar la columna D y lo cierto es que no hay forma de que las blancas puedan luchar de manera eficiente contra este tipo de posiciones. Luego de alfil E3, torre C2 y E6, para generar obviamente algún tipo de contrajuego, tienen que hacer este tipo de jugadas, aunque sea sacrificar un peón para darle un poco de vida a sus piezas. Pero bueno, aquí vamos a ver que a pesar de todo esto, luego de F por E6, A3, alfil D6, B4, B6, torre 1, aquí esta jugada C5 básicamente es una muy buena jugada. ¿Por qué es una muy buena jugada? Porque bueno, está restringiendo el peón de C4, que es una debilidad y que a largo plazo se puede terminar ganando. Y además este alfil le restringimos su actividad. Ya al estar los peones ubicados en casillas negras, básicamente el alfil este no va a jugar muy bien y por lo tanto eso es beneficioso para las negras. Aquí, bueno, se continuó con B por C5, B por C5 y la jugada H4. Y ahora torre B8. Si ponemos en juego la pieza que quizá faltaba. Y se amenaza torre de B a B2, una amenaza importante. Alfil F4 y ahora la buena jugada rey D7, ¿verdad? Mencionar que bueno, jugadas como rey por D6 no ayudan a la posición de blanco, dado que luego de C por D6, torre por E6, torre por C4, torre E7, rey C6, torre por G7, torre por H4, torre por A7 y torre D4, el negro básicamente está ganando, ¿sí? Por lo tanto, quizás la mejor opción es esta, G4, a lo que aquí vamos a jugar G6, ¿sí? Una jugada muy buena. G por H5, G por H5, torre 1, E3 y ahora el negro con la jugada torre F8 está presionando mucho. Torre D3 en este caso, evitando obviamente que nos penetre en la segunda fila y en cierta forma frenando momentáneamente la amenaza. Aquí torre F5, alfil E3, A6, rey F1, rey en E7, rey en E1, rey en F7, rey en D1, torre B2, rey C1 y torre E2. Y bueno, aquí está ganando el negro y no hay mucho que hacer para las blancas. Así que bueno, esto es todo por este video. Sí, espero que les haya gustado y que sobre todo haya quedado en claro las ideas fundamentales que se desprendieron de esta variante con B3.
Por supuesto que si nos llegan a jugar esto, creo que no vamos a tener muchos problemas, dado que en B2, como pudieron darse cuenta, el alfil no está muy bien ubicado. Así que bueno, no se olviden, como siempre les digo, de poner un me gusta y de apoyar al canal, obviamente, para que seguir creciendo y poder llegar a una mayor cantidad de personas. Y además, si quieren comentar, lo pueden hacer tranquilamente y por supuesto vamos a estar muy agradecidos. Nos vemos.